En una operación que ha estremecido los cimientos del Kremlin y redefinido la guerra en el Mar Negro, un escuadrón ucraniano de cazas F-16 ejecutó un ataque sin precedentes al lanzar una bomba de 8 toneladas sobre el emblemático puente de Crimea, la arteria vital que conecta el territorio ruso con la península ocupada. La explosión, visible desde decenas de kilómetros, sacudió toda la región y provocó un colapso parcial de la estructura, paralizando el tránsito militar y civil. Fuentes de inteligencia describen la operación como una de las más audaces y precisas desde el inicio del conflicto, diseñada no solo para infligir un golpe físico, sino también psicológico a Moscú. La bomba, adaptada con tecnología de guiado occidental y desplegada desde una altitud estratégica, habría impactado en el segmento central del puente justo en el momento en que una columna logística rusa se desplazaba hacia Sebastopol. Según informes iniciales, las defensas antiaéreas rusas no lograron detectar la trayectoria del proyectil debido a maniobras electrónicas de distracción, que habrían saturado los radares S-400 y los sistemas de defensa Tor-M2. En cuestión de segundos, el símbolo más preciado de la anexión de Crimea se convirtió en una escena de fuego, humo y caos. Las imágenes satelitales posteriores muestran secciones colapsadas del tablero principal y graves daños en los pilares estructurales, lo que obligó al Kremlin a declarar una emergencia de transporte en la región y suspender de inmediato todo movimiento militar hacia el sur. Expertos militares destacan que la magnitud del ataque no solo demuestra la capacidad de Ucrania para integrar armamento occidental de alta precisión, sino también el nuevo nivel de coordinación aérea alcanzado gracias a la entrada en servicio de los F-16. El impacto político ha sido igualmente devastador. El Kremlin se enfrenta a la humillación de ver cómo uno de sus mayores símbolos de poder y control sobre Crimea es reducido a ruinas ante los ojos del mundo. Mientras tanto, en Kiev, el ataque es presentado como un mensaje inequívoco de que la supremacía aérea ucraniana está tomando forma y que ningún bastión ruso, ni siquiera el más protegido, es intocable. El impacto del ataque con la bomba de 8 toneladas sobre el puente de Crimea marcó un antes y un después en la guerra, tanto en el plano militar como en el psicológico. Según fuentes de inteligencia occidental, la operación fue el resultado de una coordinación meticulosa entre la Fuerza Aérea de Ucrania, la Red de Inteligencia Delta y unidades de guerra electrónica en tierra y mar, los cazas F-16, recientemente integrados a las filas ucranianas tras meses de entrenamiento en bases de la OTAN, despegaron desde un punto no revelado del oeste del país y realizaron un vuelo de aproximación en completo silencio de radio, cubiertos por una densa red de interferencias electrónicas que cegó los radares rusos en Crimea y el mar de Azov. El proyectil empleado, una bomba de gran penetración modificada con sistemas de guiado inercial y GPS occidental, fue programado para detonar con precisión milimétrica sobre el tramo ferroviario del puente, donde en ese momento transitaban varios convoyes logísticos rusos cargados con munición, combustible y refuerzos. La explosión liberó una onda expansiva que hizo temblar los edificios de Kerch, provocando la ruptura de ventanas y una lluvia de escombros sobre la costa oriental. En cuestión de minutos, la estructura metálica se incendió y enormes columnas de humo se elevaron hacia el cielo nocturno, visibles incluso desde la península de Tamán. Los intentos del Kremlin por minimizar el ataque fueron rápidamente desmentidos por imágenes satelitales que mostraban secciones completas del puente hundidas o deformadas y decenas de vehículos militares calcinados. Los medios rusos, bajo estricta censura, se limitaron a informar de un incidente técnico en la vía,
mientras las redes sociales se inundaban de vídeos grabados por testigos que revelaban la magnitud real del desastre. En algunos fragmentos se podía ver el pánico de los soldados rusos intentando escapar entre el fuego, mientras las sirenas resonaban por toda la zona. El Estado Mayor ucraniano describió la operación como una demostración de capacidad estratégica y precisión quirúrgica. Expertos de defensa destacan que el uso de los F-16 no solo incrementa el alcance y la efectividad de los ataques ucranianos, sino que también obliga a Rusia a redistribuir sus defensas aéreas ya sobrecargadas en un frente cada vez más extenso. Los analistas de la OTAN, por su parte, interpretan la acción como una advertencia directa. La infraestructura que sostiene la ocupación rusa ya no es segura en ningún punto del territorio ocupado. En los días posteriores, se reportaron largas filas de vehículos militares en los accesos norte de Crimea, bloqueados por el colapso logístico que generó el ataque. Los suministros de combustible hacia Sebastopol y Dzhankoy quedaron interrumpidos, y el transporte civil fue suspendido indefinidamente. Ingenieros rusos intentaron instalar puentes temporales, pero las explosiones secundarias y el riesgo de nuevos bombardeos dificultaron cualquier intento de reparación. Mientras tanto, las imágenes difundidas por satélite europeo Sentinel-2 confirmaban que más del 60% del tramo central del puente había sufrido daños estructurales irreversibles. En el ámbito internacional, la noticia provocó una oleada de reacciones. Washington y Londres destacaron la determinación y precisión de la ofensiva ucraniana, aunque evitaron confirmar su participación directa. Moscú, en cambio, denunció una agresión coordinada con medios occidentales y prometió represalias de alcance estratégico, elevando la tensión en toda la región. Sin embargo, dentro de Rusia, el ataque generó un efecto contrario al deseado por el Kremlin: pánico, desconfianza y un creciente sentimiento de vulnerabilidad entre la población, que percibe cómo los símbolos de poder del Estado se desmoronan uno tras otro. El ataque del escuadrón ucraniano de F-16 al puente de Crimea no solo destruyó una infraestructura estratégica, sino que también fracturó el mito de la invulnerabilidad rusa. Lo que alguna vez fue presentado por Moscú como un símbolo eterno de la anexión de la península, se convirtió ahora en una metáfora ardiente del colapso estructural del poder del Kremlin. La imagen de las llamas devorando el puente resonó más allá del campo de batalla. Fue un golpe directo al orgullo nacional ruso, una demostración inequívoca de que ni siquiera los bastiones más protegidos pueden resistir la precisión tecnológica y la audacia operativa de Ucrania. En el plano militar, las consecuencias son devastadoras. El puente de Crimea servía como la principal línea de suministro hacia el sur ocupado, garantizando el flujo constante de municiones, tanques, combustible y refuerzos. Con su destrucción parcial, las fuerzas rusas en Sebastopol, Melitopol y Tokmak enfrentan un aislamiento progresivo. Los analistas de defensa señalan que este evento podría acelerar la pérdida del control ruso en el eje sur, reduciendo drásticamente su capacidad logística y limitando su margen de maniobra. Los convoyes ahora deberán recurrir a rutas marítimas o ferroviarias mucho más largas y vulnerables a ataques con drones y misiles Storm Shadow, lo que incrementa la presión sobre una maquinaria de guerra ya exhausta. Políticamente, el impacto es aún más profundo. Dentro de Rusia, el Kremlin intenta mantener la narrativa de control y estabilidad, pero el ataque expone las grietas de un sistema que ya no puede proteger sus propios símbolos. En redes sociales rusas, censuradas parcialmente, crecen las críticas a la cúpula militar y al propio Putin, acusado de haber prometido una fortaleza Crimea, que hoy yace en ruinas.
Los rumores sobre tensiones dentro del Ministerio de Defensa se intensifican, mientras la población, enfrentada a sanciones, inflación y la pérdida de miles de soldados, comienza a percibir la guerra como una espiral sin salida. En Ucrania, en cambio, el ataque es celebrado como una victoria estratégica y moral. Las imágenes del puente en llamas recorren Kiev como un recordatorio de que el esfuerzo y la resistencia nacional pueden doblegar incluso las estructuras más colosales del invasor. Los discursos oficiales destacan que este golpe no es solo una operación militar, sino una advertencia. Cada símbolo de la ocupación será eventualmente alcanzado, sin importar su ubicación ni su nivel de defensa. El mensaje es claro. La guerra ha entrado en una nueva fase dominada por la inteligencia, la tecnología y la precisión, donde la audacia reemplaza al número y la innovación supera al poder bruto. A nivel internacional, la comunidad occidental interpreta este ataque como una confirmación de que el apoyo a Ucrania está generando resultados tangibles. Los expertos de seguridad europea lo consideran un punto de inflexión, una señal de que el dominio aéreo ruso se encuentra seriamente comprometido. Sin embargo, también advierten del riesgo de una escalada. La humillación del Kremlin podría empujar a Moscú a respuestas desproporcionadas, incluso a nuevas ofensivas masivas o ataques contra infraestructura civil. Pese a ello, el panorama general es inequívoco. El equilibrio de poder en el Mar Negro se ha inclinado. Crimea, antaño símbolo del expansionismo ruso, ahora se ha convertido en su mayor vulnerabilidad. Y mientras el humo del puente aún se eleva sobre las aguas del estrecho de Kerch, el mensaje enviado por Ucrania resuena con una fuerza incontestable. El tiempo de la impunidad rusa ha terminado, y el curso de la historia, una vez más, se inclina hacia el lado de quienes luchan por su libertad. En el corazón del este de Ucrania, las batallas por Dnepropetrovsk y Zelenizhai se han convertido en un laboratorio vivo de la guerra moderna, redefiniendo las reglas del combate en pleno siglo XXI. Lo que el Kremlin presentó como una ofensiva relámpago destinada a recuperar la iniciativa estratégica ha terminado revelando el verdadero rostro del agotamiento militar ruso. Pérdidas crecientes, avances mínimos y una maquinaria bélica que comienza a colapsar bajo su propio peso. Las supuestas victorias en el mapa, que Moscú exhibe con orgullo, se han vuelto meras ilusiones propagandísticas, mientras sobre el terreno, la realidad muestra un ejército que avanza a costa de su propio desgaste y que depende cada vez más del simbolismo que de la eficacia militar. Ucrania, en contraste, ha elevado la guerra a un nuevo nivel de inteligencia y precisión. Con el respaldo de Occidente, Kyiv ha tejido una red de sensores, sistemas de inteligencia artificial y drones autónomos que actúan en perfecta sincronía, convirtiendo cada fragmento de información en una ventaja táctica. La artillería ya no dispara al azar. Cada impacto está guiado por algoritmos que cruzan datos satelitales, vigilancia térmica y análisis predictivo en tiempo real. Los cielos sobre Zelenizhai se han convertido en un tablero electrónico donde la velocidad de procesamiento y la adaptabilidad tecnológica deciden quién domina el campo. Los analistas militares coinciden en que el conflicto ha entrado en una fase donde la innovación pesa tanto como la fuerza bruta. Ucrania no solo combate por territorio, sino por el control del tiempo, por anticiparse, por reaccionar antes de que el enemigo siquiera comprenda el movimiento. Cada metro conquistado o defendido tiene un valor doble, militar y psicológico, y cada dron abatido o sobreviviente se convierte en símbolo del nuevo paradigma bélico que emerge ante los ojos del mundo. Mientras Rusia insiste en narrar una guerra de mapas y declaraciones,
Ucrania libra una guerra de datos y precisión. Lo que sucede en Dnepropetrovsk y Zelanyhai no es solo una batalla local, sino el reflejo de una transformación global. El paso definitivo de la guerra industrial a la guerra algorítmica, donde la información es el arma más letal y la inteligencia, el terreno más disputado. Las batallas por Dnepropetrovsk y Zelanyhai han adquirido un carácter simbólico dentro de la guerra moderna. En estos frentes, lo que antes era una simple confrontación de tanques y artillería se ha transformado en un complejo ecosistema tecnológico, donde la información, la velocidad de procesamiento y la autonomía de los sistemas no tripulados definen el resultado. Las fuerzas rusas, que intentaron abrir un corredor estratégico hacia el oeste del Donetsk, se encontraron atrapadas en un escenario que no habían previsto. Una guerra donde los algoritmos y los drones sustituyen al factor sorpresa humano. Las unidades ucranianas desplegadas en Dnepropetrovsk operan bajo un modelo de comando descentralizado conectado a la red Delta, un sistema que fusiona datos satelitales, imágenes térmicas y observaciones en tiempo real de drones FPV. Cada movimiento enemigo es detectado, procesado y compartido en segundos entre los batallones, permitiendo que la respuesta artillera sea casi instantánea. Los observadores militares occidentales han descrito este proceso como una fusión entre la inteligencia artificial y la intuición humana, donde las decisiones tácticas se toman en función de cálculos predictivos generados por inteligencia artificial, que anticipan los patrones de ataque rusos con asombrosa precisión. En Zelanyhai, la situación ha sido aún más dramática. El intento ruso de romper el frente mediante oleadas de infantería, apoyadas por vehículos blindados, terminó en un desastre. Los sistemas de reconocimiento ucranianos detectaron los convoyes mucho antes de su llegada, y una lluvia de drones explosivos destruyó columnas enteras antes de que pudieran desplegarse. Las fuerzas ucranianas emplearon una combinación de enjambres FPV, drones kamikaze y unidades terrestres robotizadas equipadas con sensores LIDAR, logrando neutralizar más de 40 vehículos en cuestión de horas. Los restos metálicos de tanques T-72 y BMP-3 calcinados sobre los campos de Zelanyhai son ahora el testimonio visual del fracaso ruso. Las pérdidas no solo son materiales. Los informes de inteligencia revelan un descenso alarmante en la moral de las tropas rusas que luchan en condiciones caóticas y sin comunicación efectiva. Los sistemas ucranianos de guerra electrónica están logrando interrumpir las frecuencias de mando rusas, desorganizando las cadenas de control y generando confusión táctica en el frente. En varias ocasiones, las unidades rusas han abierto fuego accidentalmente contra sus propias líneas, incapaces de distinguir entre señales reales y falsas. Estas interferencias, sumadas al agotamiento logístico, han reducido la capacidad de reacción de Moscú a simples contraataques descoordinados. Por otro lado, Ucrania ha perfeccionado el concepto de batalla en red total. Desde búnkeres subterráneos en Dnipro y centros móviles de mando en Zaporizhia, los operadores de sistemas autónomos supervisan en tiempo real cada dron, cada misil y cada movimiento enemigo. Las decisiones estratégicas son respaldadas por inteligencia artificial, entrenada con miles de horas de datos de combate, lo que permite ajustar tácticas al instante. Es una guerra donde la improvisación ha sido reemplazada por la predicción algorítmica y donde la eficacia se mide en milisegundos. El Kremlin, en su intento de mantener la narrativa de control, ha recurrido a la propaganda digital para disimular los reveses. Sin embargo, incluso los analistas rusos más leales reconocen en privado que las batallas de Dnepropetrovsk y Zelanyhai han mostrado un patrón preocupante: la imposibilidad de sostener ofensivas prolongadas
sin una superioridad tecnológica equivalente. La dependencia de armamento soviético, la falta de chips occidentales y la escasez de componentes críticos han convertido cada tanque ruso en una reliquia vulnerable frente al poder de una simple red de drones coordinados. En el terreno, la sensación general es que algo profundo está cambiando. Los soldados ya no se enfrentan tanto entre sí como contra los sistemas que los observan, calculan y predicen. Cada metro de avance ruso cuesta decenas de vidas y toneladas de munición, mientras Ucrania maximiza cada disparo con precisión casi quirúrgica. Los combates en estas zonas no son solo una disputa territorial, sino el reflejo de un cambio de paradigma. El paso de la guerra del músculo a la guerra del código, donde el futuro se decide en pantallas, no en trincheras. Las batallas de Dnepropetrovsk y Selaníhai han dejado al descubierto el futuro de la guerra moderna. Un conflicto donde la tecnología y la información superan al poder bruto, y donde la capacidad de adaptación se convierte en la diferencia entre la supervivencia y la derrota. Lo que comenzó como una ofensiva convencional rusa ha terminado siendo un espejo de su propia obsolescencia. Los generales del Kremlin aún intentan aplicar estrategias del siglo pasado, basadas en cantidad, saturación y fuego masivo, frente a un enemigo que opera en el terreno de los datos, la inteligencia artificial y la velocidad digital. El resultado es un contraste abismal entre una potencia que se aferra a su pasado y una nación que ha hecho del futuro su mejor arma. En el plano táctico, las consecuencias son visibles. Rusia ha perdido la capacidad de maniobra sostenida en el este. Sus líneas de suministro, cada vez más frágiles, están sometidas a vigilancia constante por satélites occidentales y enjambres de drones ucranianos que patrullan incluso de noche. Los ataques de precisión han destruido depósitos de munición, rutas logísticas y centros de mando, dejando a las unidades rusas en una situación de aislamiento operativo. Los analistas de la OTAN destacan que el enemigo ya no teme tanto al poder del fuego ucraniano como a su omnivisión. La capacidad de ver, anticipar y golpear antes de que el oponente pueda reaccionar. En el ámbito psicológico, el desgaste ruso es profundo y creciente. Los soldados movilizados, muchos sin experiencia ni entrenamiento adecuado, se enfrentan a una guerra que no comprenden. Luchan contra enemigos invisibles, drones que atacan desde el cielo, señales que bloquean sus comunicaciones, misiles que llegan sin aviso. Las deserciones aumentan, los mandos locales carecen de moral y los cuerpos sin identificar se acumulan en los márgenes de los frentes. El Kremlin intenta silenciar estas realidades con censura y propaganda, pero el eco del fracaso se filtra en las redes sociales y en las conversaciones cotidianas de las familias rusas, que comienzan a percibir la magnitud del desastre. Ucrania, en cambio, emerge de esta fase con un dominio tecnológico sin precedentes. El uso coordinado de inteligencia artificial, sensores de campo y guerra electrónica ha convertido su ejército en una fuerza de precisión asimétrica, capaz de infligir daño mucho mayor con recursos limitados. En Dnepropetrovsk y Selaníhai, Kiev ha demostrado que no necesita igualar el número de tropas ni la cantidad de tanques para ganar. Basta con ver antes, pensar más rápido y actuar con exactitud milimétrica. Este modelo de guerra inteligente no solo redefine las operaciones actuales, sino que sienta las bases de una nueva doctrina militar para el siglo XXI, donde la soberanía digital es tan vital como la territorial. Políticamente, el Kremlin se enfrenta a una encrucijada. Cada derrota encubierta bajo un discurso de victoria simbólica erosiona la credibilidad interna y la imagen de fuerza que Putin ha intentado sostener. Las batallas del Este, lejos de consolidar el control ruso,
han revelado una vulnerabilidad estructural que ya no puede ocultarse. En los pasillos del poder, los estrategas rusos reconocen que la brecha tecnológica con Ucrania, alimentada por el apoyo occidental, se ha vuelto insalvable a corto plazo. La maquinaria militar rusa, diseñada para una guerra de desgaste, se enfrenta ahora a una guerra de precisión que no puede ganar. El impacto internacional también es innegable. Las potencias occidentales observan cómo cada éxito ucraniano justifica el mantenimiento y la ampliación del apoyo militar y económico. En los despachos de Bruselas, Washington y Londres, las batallas de Dnepropetrovsk y Zelani-Hai son estudiadas como ejemplos del futuro de la defensa europea. Interoperabilidad, automatización y poder basado en información. La guerra de Ucrania se ha convertido, para el mundo, en un experimento bélico de escala global, donde se mide no solo la resistencia de una nación, sino la eficacia del pensamiento estratégico occidental frente al autoritarismo del siglo XXI. Y así, mientras los campos del este siguen cubiertos de humo y metal retorcido, el mensaje es claro: la era de la guerra industrial ha terminado. En su lugar surge una guerra digital, algorítmica y psicológica, en la que Ucrania se ha convertido en el pionero involuntario de un nuevo paradigma militar. Lo que ocurre en Dnepropetrovsk y Zelani-Hai no es solo una batalla por el territorio, sino una batalla por el futuro, una lucha entre el pasado que se resiste a morir y la tecnología que ya ha cambiado el destino de la guerra para siempre. La noche cayó sobre Belgorod como un velo de silencio y fuego. En cuestión de minutos, una serie de ataques coordinados, detectados y verificados por fuentes de inteligencia abierta, OSINT, sumió a la región rusa en una oscuridad total, interrumpiendo no solo la electricidad, sino también la narrativa cuidadosamente construida por el Kremlin de un territorio protegido e imperturbable. Lo que Moscú había presentado durante meses como una retaguardia segura se convirtió, de repente, en el escenario de un caos cuidadosamente planificado. Un golpe quirúrgico que combinó tecnología, engaño y precisión para desarticular la infraestructura más sensible del poder ruso sin necesidad de cruzar físicamente la frontera. Los informes satelitales y los registros de radar civil muestran un patrón de ataques múltiples y sincronizados que afectaron subestaciones eléctricas, depósitos logísticos y nodos ferroviarios al norte de la ciudad. El resultado fue un apagón generalizado que paralizó la red de transporte militar y bloqueó temporalmente los sistemas de señalización de trenes, vitales para el suministro hacia el frente ucraniano. En paralelo, los sistemas antiaéreos rusos, S-300, Pantsir y Tor-M2, fueron saturados con oleadas de drones señuelo y misiles de corto alcance, diseñados para agotar sus reservas y forzar respuestas costosas. Esta táctica de saturación, observada en anteriores ataques contra Kursk y Briansk, alcanzó en Belgorod un nuevo nivel de coordinación, exponiendo el talón logístico del ejército ruso. Pero el verdadero impacto no se midió únicamente en daños materiales. La oscuridad total que cubrió la región, acompañada por explosiones y el silencio repentino de los sistemas de comunicación, sembró el pánico entre la población. Calles vacías, hospitales sin energía, convoyes detenidos y familias refugiadas en sótanos reflejaron un miedo que ni la propaganda estatal pudo encubrir. El apagón, más que un evento técnico, se transformó en una experiencia psicológica colectiva. La evidencia tangible de que la guerra, que durante tanto tiempo parecía lejana, había cruzado definitivamente el umbral hacia el interior de Rusia. Los analistas consideran que este episodio marca un punto de inflexión, no solo por la sofisticación operativa de los ataques, sino por su dimensión simbólica. En una sola noche,
Ucrania demostró que puede afectar el corazón de la logística rusa sin recurrir a una invasión directa. Las consecuencias de esta oscuridad temporal resonarán durante semanas en los despachos del Kremlin, donde la pregunta ya no es cómo reparar la red eléctrica, sino cómo restaurar la ilusión de control. Las horas posteriores al apagón en Belgorod revelaron una operación de precisión casi quirúrgica, ejecutada con una coordinación que sorprendió incluso a los analistas más experimentados. Según fuentes de inteligencia abiertas, OSINT y reportes de campo, los ataques no se limitaron a simples objetivos eléctricos. Siguieron una secuencia metódica que buscó colapsar simultáneamente los pilares logísticos, de mando y psicológicos de la región. Primero, drones kamikaze impactaron transformadores de alta tensión y subestaciones críticas cerca de la ciudad de Shebekino, provocando un efecto dominó en la red eléctrica regional. Minutos después, ataques de saturación sobre depósitos de combustible y nudos ferroviarios multiplicaron el caos, interrumpiendo la movilidad de trenes militares cargados con suministros destinados al frente de Kharkov. El resultado fue un silencio ensordecedor. Sin energía, los sistemas de señalización ferroviaria se apagaron, los centros de mando quedaron aislados de Moscú, y los convoyes de abastecimiento permanecieron varados en plena noche, vulnerables y desorientados. Los testigos describen un escenario surrealista. Locomotoras detenidas bajo el cielo sin luz, con los operadores comunicándose por radios analógicas mientras intentaban recibir órdenes que nunca llegaban. La infraestructura ferroviaria de Belgorod, vital para la transferencia de armas, municiones y combustible hacia el Donbass, quedó temporalmente fuera de servicio, generando un cuello de botella logístico que afectó la sincronización de toda la línea de suministros rusa. Los ataques también afectaron centros de mando militar en el norte de la región, donde la pérdida de energía cortó las comunicaciones entre unidades terrestres y aéreas. Fuentes locales reportaron la caída temporal de enlaces por satélite y redes de datos militares, lo que forzó a los oficiales rusos a depender de sistemas alternativos y menos seguros. Este fallo en las comunicaciones creó lo que los analistas llaman una zona ciega de mando, un lapso crítico en el que las unidades en el terreno no recibieron órdenes claras, lo que derivó en respuestas erráticas y en algunos casos contradictorias. Varios medios independientes señalaron incluso que algunas baterías antiaéreas abrieron fuego contra drones señuelo lanzados intencionalmente para provocar esa confusión. En el plano psicológico, el efecto fue devastador. Belgorod, ciudad que el Kremlin había presentado como ejemplo de estabilidad y fortaleza interna, se sumió en la incertidumbre y el miedo. Las redes sociales locales se llenaron de mensajes de ciudadanos que buscaban refugio en sótanos o huían hacia el interior de Rusia ante los rumores de nuevos ataques. La falta de información oficial, combinada con el silencio de los canales estatales, alimentó un clima de pánico y desconfianza. Por primera vez, la población rusa experimentó de manera directa la vulnerabilidad que durante años había afectado a los ucranianos. La sensación de que la seguridad doméstica ya no es garantizada por el poder militar del Estado. Mientras tanto, en Ucrania, analistas y funcionarios describieron la operación como un golpe estratégico no declarado, orientado más a desorganizar que a destruir. El uso de drones, señuelo y sistemas de guerra electrónica demostró un nivel de sofisticación que sobrepasó las capacidades defensivas rusas. Expertos militares occidentales indicaron que los drones de reconocimiento y ataque operaron en un patrón de oleadas, saturando el radar enemigo y agotando sus misiles antiaéreos antes de los impactos principales. Este método, conocido como saturación progresiva, se ha convertido en una marca registrada de las ofensivas ucranianas de largo alcance,
combinando inteligencia artificial, análisis térmico y simulación táctica para maximizar el impacto psicológico y económico. Los efectos colaterales del apagón se extendieron más allá del ámbito militar. Durante al menos 48 horas, hospitales, estaciones de bombeo y redes de telecomunicaciones trabajaron con generadores limitados, lo que afectó a miles de civiles. El colapso de la red eléctrica también dejó fuera de servicio cámaras de vigilancia y sistemas de transporte urbano, generando una sensación de vulnerabilidad inédita. Las autoridades locales intentaron calmar los ánimos asegurando que el servicio se restablecería en pocas horas. Pero la evidencia visual publicada por satélites mostró múltiples transformadores completamente destruidos, lo que sugiere que las reparaciones podrían tardar semanas. En Moscú, el Ministerio de Defensa calificó los ataques como sabotaje terrorista, sin mencionar el origen de los drones ni la magnitud del daño. Sin embargo, el silencio de las fuentes oficiales contrasta con la preocupación interna en el Kremlin, donde varios asesores admiten que el apagón de Belgorod representa un precedente peligroso. Si una sola noche de ataques puede desorganizar una región entera, ¿qué pasaría si una ofensiva similar golpeara varios centros industriales al mismo tiempo? El mensaje detrás de la oscuridad fue claro y devastador. La guerra ya no está confinada a las trincheras, sino que se libra en los nervios mismos del Estado ruso, sus redes, su energía y su capacidad de controlar la percepción pública. Lo ocurrido en Belgorod no fue solo una interrupción eléctrica, sino una demostración tangible de que incluso el poder más centralizado puede desmoronarse ante la precisión de una estrategia inteligente y coordinada. La llamada Noche de Oscuridad en Belgorod pasará a la historia como uno de los episodios más simbólicos y desestabilizadores del conflicto. No fue solo un ataque exitoso contra la infraestructura rusa, sino un golpe directo al corazón psicológico del Kremlin. En un país donde el control de la narrativa es tan vital como el control del territorio, un apagón total equivalió a un colapso del relato. Durante esas horas de silencio y confusión, Rusia descubrió que su poderío militar, tan exhibido en desfiles y discursos, podía apagarse con la misma facilidad que una bombilla. El impacto más profundo no se midió en megavatios perdidos ni en kilómetros de cable incendiado, sino en la fractura del mito de la seguridad interna. Hasta ese momento, Moscú había mantenido la ilusión de que la guerra estaba lejos, de que las regiones fronterizas eran zonas de paso y no de peligro. Sin embargo, los destellos de fuego en el cielo de Belgorod y las sombras de los trenes detenidos sobre las vías desmintieron esa percepción. Por primera vez desde el inicio de la invasión, la población rusa experimentó lo que millones de ucranianos viven desde hace más de 2 años: la incertidumbre absoluta, el miedo nocturno, el sonido del silencio interrumpido por explosiones. En el terreno militar, los efectos secundarios continúan acumulándose. La interrupción de la red eléctrica afectó la capacidad de Rusia para mantener su ritmo logístico hacia el frente, obligando a reprogramar convoyes, desviar suministros y gastar valiosos recursos en defensa interior. Ingenieros militares fueron trasladados desde Kursk y Briansk para reparar subestaciones, debilitando temporalmente otras zonas de retaguardia. Además, la pérdida de sincronización ferroviaria provocó retrasos en el transporte de artillería y combustible hacia los sectores de Luhansk y Donetsk, afectando la capacidad de ofensiva rusa en el corto plazo. En términos estratégicos, un ataque de una sola noche logró forzar un reajuste operativo que, según analistas occidentales, costará semanas de recuperación. Políticamente, el apagón expuso las grietas internas del Kremlin.
En los canales de Telegram rusos, incluso aquellos alineados con el gobierno, comenzaron a circular mensajes críticos sobre la vulnerabilidad del país ante ataques de bajo costo y alta precisión. Algunos propagandistas intentaron atribuir los hechos a saboteadores internos, mientras otros, más realistas, admitieron que el incidente demuestra la falta de redundancia en las redes energéticas del país. Las autoridades locales fueron obligadas a prometer refuerzos en la defensa aérea, pero las filtraciones desde el Ministerio de Energía revelan que el verdadero problema es estructural. Rusia depende de una red eléctrica obsoleta, centralizada y extremadamente expuesta. Sin embargo, el mayor daño fue intangible: el miedo. Ese sentimiento que se propaga más rápido que cualquier dron. Las imágenes de ciudades enteras a oscuras, sin luz, sin comunicación, sin dirección, calaron profundamente en la sociedad rusa.